Comenzó en Georgia la votación anticipada de las elecciones que definirán el control del Senado de Estados Unidos. La bancada republicana tiene asegurados 50 escaños y con uno más confirmará su mayoría. Los demócratas tienen 48 y necesitan ganar las dos contiendas para igualar la cuenta y hacer valer el desempate en manos de la vicepresidencia. Denuncian dificultades para el voto de las minorías. El proceso electoral para elegir a los dos senadores por Georgia y que determinará el control de la Cámara Alta de Estados Unidos arrancó este lunes con el inicio del voto anticipado en medio de una controversia sobre la reducción del número de centros de votación. Una medida que varias organizaciones aseguran podría afectar a hispanos y afroamericanos. En estos cruciales comicios de segunda ronda que se celebran el próximo 5 de enero, los candidatos demócratas, el periodista Jon Ossoff y el reverendo afroamericano Raphael Warnock, buscarán arrebatar sus escaños a los senadores republicanos David Perdue y Kelly Loeffler, respectivamente. Los primeros centros de votación abrieron a las 7 de la mañana, hora local, y en varios de ellos ya se habían formado filas desde tempranas horas, como en el State Farm Arena, donde juegan los Hawks de Atlanta, el equipo de baloncesto profesional, en el centro de la capital de Georgia, uno de los mayores sitios para votar que se habilitaron en el estado. Para este periodo de votación temprana, que se extiende por 3 semanas, se espera una alta afluencia de votantes, porque está en juego el control del Senado en Washington. Sin embargo, algunos de los condados más populosos del estado habilitaron menos casillas electorales, especialmente en comunidades de minorías, según denuncian grupos defensores de los derechos civiles. Uno de ellos fue Cobb, con la tercera mayor población del estado, 760.000 habitantes, que redujo de manera significativa el número de sitios para votar en comparación con los habilitados para las elecciones generales de noviembre, al reducir los sitios de 11 a 5, bajo el argumento de que carecía de personal para abrirlos todos. Si bien es probable que los cierres afecten negativamente a muchos votantes del condado de Cobb, nos preocupa especialmente que estos cierres sean perjudiciales para los votantes negros y latinos del condado de Cobb, porque muchas de las ubicaciones están en comunidades negras y latinas, advirtió el Southern Poverty Law Center y la Unión Americana para las Libertades Civiles ACLU, entre otras varias organizaciones. Ante el aluvión de críticas, Cobb anunció a última hora que habilitaría otros 2 sitios en la última semana de votación temprana. Otro condado que redujo el número de centros de votación fue Hull, donde se encuentra la ciudad de Janesville, la llamada capital mundial del pollo, una industria que emplea a miles de hispanos, que cortó a la mitad el número de localidades de 8 a 4, así como también Forsyth, que abrió solo 5 de los 11 que habilitó para los comicios generales. El periodo de votación temprana arranca la misma semana que el presidente electo Joe Biden tiene previsto acompañar a los candidatos demócratas en un acto de campaña en Atlanta, en su primera visita a Georgia desde que ganó la presidencia. Este lunes, de hecho, el colegio electoral emitirá sus votos para ratificar la victoria del demócrata en las presidenciales. Ante el repunte de casos de coronavirus en Georgia para estas elecciones, más de 1,2 millones de electores ya han solicitado boletas ausentes para votar por correo o depositarlas en urnas habilitadas en distintos puntos del estado, un número similar al registrado en las votaciones del 13 de noviembre. Según Stacey Abrams, que dirige Fair Fight, la organización que fundó hace 2 años atrás perder las elecciones para la gobernación de Georgia frente al republicano Brian Kemp y una de las figuras claves en la victoria de Biden en este estado. De ese más de 1 millón de personas que planean votar por correo, hay 85.000 electores que no participaron en los comicios de noviembre y que son jóvenes y de color, un grupo clave para los demócratas. Los sondeos prevén unas elecciones reñidas como en las pasadas elecciones en Georgia, donde Biden superó al presidente Donald Trump por un estrecho margen de menos de 12.000 votos.
pero que le valieron para adjudicarse la primera victoria de un candidato demócrata a la presidencia en este estado desde la década de 1990, cuando ganó Bill Clinton. Joe Biden declaró: Estados Unidos volverá al Acuerdo de París en el primer día de mi presidencia. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este sábado que el país regresará al Acuerdo del Clima de París el primer día de su presidencia, y que convocará una cumbre mundial sobre el tema en sus primeros 100 días en la Casa Blanca. Estados Unidos volverá al Acuerdo de París en el primer día de mi presidencia, e inmediatamente empezaré a trabajar con mis homólogos en el mundo para hacer todo lo que se pueda, incluido convocar a los líderes de las mayores economías para una cumbre del clima en mis primeros 100 días en el cargo, afirmó Biden en un comunicado. La ceremonia de su toma de posesión como presidente está prevista para el próximo 20 de enero. El anuncio de Biden coincide con la celebración del 5º aniversario del Acuerdo de París, que establece que el aumento de la temperatura media mundial a final del siglo debe quedar por debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales y recomienda no superar los 1,5 grados. Biden agregó que su administración aumentará la ambición de los objetivos domésticos sobre el clima y pondrá al país en un camino sostenible para alcanzar emisiones netas cero no más tarde de 2050. Estados Unidos, uno de los principales impulsores del pacto durante la presidencia de Barack Obama, 2009-2017, no forma parte del mismo, ya que el presidente saliente Donald Trump, muy crítico con el acuerdo, certificó su salida este año. Jair Bolsonaro declara y dice: Tengo mis fuentes, hubo fraude en elecciones de Estados Unidos. El brasileño es uno de los pocos mandatarios que aún no reconoció la victoria de Joe Biden. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, uno de los pocos mandatarios que aún no ha felicitado a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos, dijo este domingo que hubo fraude en las elecciones y que por eso está esperando un poco más antes de pronunciarse sobre el asunto. El líder ultraderechista brasileño, que no esconde su admiración por el presidente estadounidense Donald Trump, repitió las acusaciones del republicano sobre supuestos fraudes en las elecciones de Estados Unidos para favorecer al demócrata Joe Biden. La prensa no lo divulga, pero yo tengo mis fuentes, y no sirve de nada decírselas a ustedes porque no las van a divulgar, de que realmente hubo muchos fraudes en las elecciones de Estados Unidos, afirmó el jefe de Estado brasileño en declaraciones que concedió a periodistas tras votar en Río de Janeiro en las elecciones municipales de este domingo en Brasil. Lo hubo, fraudes. Eso nadie lo discute, pero no sé si fue lo suficiente como para definir la victoria de uno u otro, afirmó Bolsonaro, que así como Trump no presentó pruebas de los supuestos fraudes. Interrogado sobre si su gobierno finalmente va a reconocer la victoria de Biden y felicitarlo por su elección, el mandatario brasileño alegó que aún va a esperar una definición de la justicia estadounidense. Estoy esperando un poco más, que el resultado sea definido por los condados, por los estados, por la justicia electoral de ellos y quién sabe por la Suprema Corte, aseguró. Tras el mensaje que el presidente de China, Xi Jinping, le envió el jueves a Biden para felicitarlo por su victoria electoral, la mayoría de los jefes de estados del mundo ha reconocido la victoria del demócrata, con excepción de Bolsonaro, Vladimir Putin, Kim Jong-un y Andrés Manuel López Obrador. Las múltiples denuncias de fraude presentadas por Trump ante los tribunales de los diferentes estados han sido rechazadas por la falta de pruebas y varios ya han dado como concluido el proceso de escrutinio con los resultados favorables para Biden. Pese a ello, el presidente estadounidense sigue sin reconocer la derrota frente al candidato demócrata. Tan solo comenzó a ceder el jueves cuando, interrogado sobre si dejará la Casa Blanca si Biden es votado en el colegio electoral, respondió: «Ciertamente lo haré, y ustedes lo saben». ¿Cuándo me podré poner la vacuna? ¿Cuánto me costará y cuánto durará la inmunidad?
AstraZeneca fue la última farmacéutica en comunicar que su vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford tiene hasta un 90% de efectividad. Este anuncio se suma a los dos anteriores, de Moderna y Pfizer, que anunciaron prometedoras vacunas con alta efectividad en los últimos días. Quedan, no obstante, muchas cuestiones cruciales en el aire. ¿Reducirán solo los síntomas o evitarán la infección? ¿Protegerán a personas de riesgo? ¿Durante cuánto tiempo? Pfizer y su socio alemán BioNTech fueron los primeros en lanzar las campañas al vuelo con la promesa de una nueva vacuna altamente efectiva contra el coronavirus. Unos días después, la vacuna estadounidense Moderna informó de una vacuna de un 95% efectivas en pruebas clínicas y AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunció esta semana una vacuna efectiva hasta un 90%. Históricamente, los anuncios científicos importantes sobre vacunas se realizan a través de artículos de investigación médica revisados por colegas, que han sido objeto de un escrutinio exhaustivo desde el diseño del estudio hasta sus resultados, no a través de comunicados de prensa de las farmacéuticas. De ahí la necesaria cautela.